Muchas gracias de seguir perteneciendo a esta gran familia y sobre todo aquí a mi maestro que me antecedió ayer explicando el tratamiento que actualmente estamos aplicando para las enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Este tema es importante ya que en mi consulta he tenido varios casos con indicación de amputación y ha sido un reto para mí afrontar esta patología con el objetivo de salvaguardar la salud de mis pacientes, ayudándoles abordando un tratamiento multidisciplinario y agregando a la medicina regenerativa que actualmente estoy utilizando. El adulto mayor es uno de los grupos que más causa o más afectado está en las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, siendo el pie diabético una de sus complicaciones más dramáticas microangiopáticamente, que generalmente tiene una tasa alta de mortalidad en el adulto mayor y sobre todo cuando este paciente tiene áreas amputadas, anatómicas. El glosario del Consenso Internacional del Pie Diabético lo define como una herida que penetra la piel en cualquier región por debajo del tobillo, en personas afectadas con diabetes y que incluye además la gangrena y la necrosis como resultado de la interacción de diferentes factores inducidos por la hipoglicemia mantenida y causas traumáticas previas, aunque el pie no presente lesiones. En el 2021 había más de 500 millones de adultos que tenían ya diabetes. En México fue la segunda causa de muerte y la primera en discapacidad. Por lo tanto, la diabetes es una importante causa de amputación de los miembros inferiores. La prevalencia a lo largo de la vida de padecer una úlcera en el pie para una persona con diabetes está entre el 19 y el 34%. Y sin embargo, más del 70% de las úlceras del pie diabético van a continuar abiertas tras 20 semanas de tratamiento. Esto debido por la neuropatía que causa la pérdida de sensibilidad protectora y una deformidad en el pie, la isquemia por obstrucción arterial y la infección. Un 85% de los pacientes diabéticos que sufren amputaciones previamente ya habían padecido una úlcera. Y bueno, el pie diabético en el adulto mayor es debido a factores etiopatogénicos, como el envejecimiento, la fragilidad, el sedentarismo, la falta de autocuidado, el estilo de vida y la falta de conocimiento. De los 4 síndromes geriátricos llamados gigantes de la geriatría, se activarán 2 con esta complicación, la inestabilidad o caídas y la inmovilidad. Se dice que existe un alto riesgo de desarrollar pie diabético si el paciente adulto mayor, en primer lugar, presenta ya una úlcera previa que le corresponderá al 85% de las amputaciones. La pérdida de la sensibilidad nos hará pensar en complicaciones tardías de la enfermedad, la deformidad en el pie y el compromiso circulatorio. Cabe destacar que la circulación en las extremidades inferiores va disminuyendo con edad y más en el adulto mayor cuando tiene diabetes. Esto le causará una complicación por el aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias y de moléculas de adhesión celular. Esto provocará que la baja de sangre o torrente circulatorio en las extremidades aumentará el riesgo de infección que se posicionará como etiología de las amputaciones al final de cuentas. Se dice que cada 30 segundos se practica una amputación traumática en el mundo. Y bueno, antes de darle tratamiento a nuestros pacientes adultos mayores, debemos asegurarnos que tengan conocimiento del cuidado de los pies, ya que a veces cuando tienen una herida o no acuden al médico o al podólogo, deja que se cicatrice, utilizan remedios caseros o simplemente no saben qué hacer, pasa el tiempo y sucede esta complicación. Ya cuando llegan al consultorio debemos hacer una evaluación. En primera instancia, detectar los pulsos pedios y tibiales, hacer uso de la técnica del monofilamento de Siemens-Weinstein. Podemos utilizar también la del índice brazo-tobillo, esto para detectar enfermedades arteriales periféricas, hacer uso de radiografías. Muchas veces podemos encontrar deformidades en los pies, gas en el tejido, cuerpos extraños que probablemente causaron esta patología, pero sobre todo datos de osteomielitis. Sin embargo, en el adulto mayor, los cambios radiológicos en el proceso de osteomielitis ya es tardío y a veces no se logra detectar. Por último, la angiografía, ya sea hacerla por resonancia o por TAC, para una posible revascularización por el angiólogo. Cabe destacar y algo muy importante, que si ustedes mandan una angiografía y el paciente adulto mayor está tomando metformina, tenemos que suspenderla antes, si no podía provocar acidosis láctica. Debemos clasificar
al pie diabético, posiblemente la clasificación de Megge-Werner junto con la de Texas sea una de las más utilizadas. En especial, yo utilizo más la de Werner, que consiste en 6 grados, cada grado va a describir una lesión. Los 3 primeros recogen como descriptor principal la profundidad de la herida. El cuarto recoge como descriptor adicional la infección. Y los últimos 2 incluirán ya la enfermedad vascular. Y bueno, ¿qué hacer entonces? Nuestro pilar de tratamiento se basa en un método llamado TIME, donde tenemos que controlar el tejido no viable por desbridamiento, controlar la inflamación y la infección. Posteriormente tenemos que controlar el exudado manteniendo un medio ambiente húmedo y estimular los bordes epiteliales. A esto yo le agregaría la nutrición, ya que con la nutrigenómica y la epigenética nos pueden ayudar al paciente a controlar la glucosa. Y esto es muy importante, porque si no controlas la glucosa, aunque tú inicies con otros tratamientos o te apoyes, no va a funcionar, ¿sí? Eso sí tiene que quedar muy claro. Recordando que el tiempo es tejido. Y bueno, ¿qué hacemos primero? Primero tenemos que controlar el tejido. Esto lo hacemos con debridación quirúrgica, con la finalidad de debridar todos los tejidos necróticos y el loma según corresponda. Posteriormente, controlar la inflamación y la infección. Si nos enfrentamos ante una infección grave, tenemos que abordar rápidamente al paciente con antibióticos de amplio espectro. Tenemos que hacer uso de cultivos. Normalmente yo me he encontrado Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que son a veces resistentes. Algo muy importante en el adulto mayor es que si ustedes detectan que no hay signos clínicos de infección, no hay por qué dar antibióticos previamente. Pueden disminuir el sistema inmunológico y pueden hacer resistencia y se puede complicar. Pues algunos pacientes dicen, no tenía úlcera, le di antibiótico y después apareció la infección. Aquí, en esta etapa, yo me ayudo mucho del aceite de ozono. Tiene un poder bactericida y regenera. Posteriormente, ya que hacemos la debridación, tenemos que hacer el control del exudado. Debemos evaluar el fondo de la herida y así elegir el apósito adecuado. Esto con el propósito de mantener un medio ambiente húmedo para la regeneración. Debemos evaluar el proceso de cicatrización estimulando siempre los bordes epiteliales y tratar de identificar posibles indicadores que nos hagan pensar que esa herida va en vías de recuperación. Esto lo tenemos que hacer cada vez que nosotros revisamos la herida. De las superficies periinstitucionales, tratar de quitar las queratosis y todas las pies que no son viables. Podemos utilizar los emolientes en el resto del pie y las pastillas de descarga que en el adulto mayor son muy importantes, ya que ayuda a la regeneración y al control del dolor. Y bueno, ya vamos a emplear entonces ya nuestro tratamiento regenerador. Nosotros para este éxito aplicamos 3 terapias. El primero de ellos es el plasma rico en plaquetas, que es muy importante en el pie diabético isquémico y en enfermedades arteriales periféricas de los miembros inferiores. En los gránulos de las plaquetas se encuentran los factores de crecimiento y las citoquinas, que son las responsables de inducir vías biológicas en la homeostasis y en la regeneración. Esto se va a obtener por centrifugación simple. Posteriormente, el concentrado de plaquetas los podemos inyectar intra y perilesional. Una vez aplicado, los factores de crecimiento empezarán a activarse en 1 hora. En el paciente adulto mayor se recomienda por lo menos 1 vez a la semana. Con el objetivo de poder acelerar la cicatrización y la fibrosis. Nuestra segunda terapia, la ozonoterapia, ¿sí? Que consiste en la aplicación de una mezcla de oxígeno al 95% y de ozono al 5%. Normalmente su objetivo es activar el sistema celular antioxidante para mantener lo que es la homeostasis. Inclusive podemos potencializar el efecto del plasma rico en plaquetas con el objetivo de reducir el tiempo de cicatrización, ya que mejora los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento transformante H y el factor de crecimiento agregado de plaquetas. Podemos controlar la infección porque tiene una acción bactericida y a nivel sistémico podemos ayudar a controlar la glucosa, ya que permite la permeabilidad de las membranas celulares a la glucosa y aparte tiene una acción potente antiinflamatoria. Como vemos aquí está lo que es el aparato de ozono, lo podemos utilizar en un embolsado o bolsa de pie, pues, y sistemáticamente con sueros ozonizados. Y por último, nuestra terapia más importante, la terapia de Fortur para nuestro protocolo.
que nos ayuda a estimular el sistema inmunológico, que en el adulto mayor principalmente es el problema. Su sistema está muy deprimido. Con esto nos ayudamos mucho a estimular el sistema inmunológico y aparte activamos células que nos puedan ayudar a regenerar. Pero la principal indicación en el adulto mayor es cuando tienen agregada otra patología. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se ha hecho cada vez más frecuente en pacientes que tienen úlcera de pie diabético. Estos dos factores aumentan mucho la tasa de mortalidad. Y bueno, los siguientes casos son los que van a mi consultorio, ya con la indicación de hacer amputaciones hasta los huesos del tarso, o como quien dice, a medio pie, ¿verdad? Tenemos el caso de Daniel, 65 años, con una úlcera neuroisquémica en el borde lateral del quinto ortejo del pie derecho, un Warner grado 4. Normalmente este tipo de lesiones se presenta en la punta de los dedos y en los bordes laterales. Hacemos la debridación quirúrgica, aplicamos nuestras 3 terapias de regeneración y en 11 semanas estamos viendo estos resultados. A José Moisés, de 66 años, con una úlcera neuroisquémica del pie derecho del primer ortejo, con un Warner grado 2, hacemos la debridación, aplicamos nuestras 3 terapias de regeneración y en 5 semanas estamos viendo los resultados. El objetivo principal es no tardarnos las 20 semanas, que generalmente ahí es donde existen las complicaciones. Norberto García, de 68 años, con una úlcera neuroisquémica en el segundo ortejo y en el cuarto quinto metatarsiano del pie derecho. Por la necrosis tuvimos que desarticular la falange distal y medial. Aún así aplicamos nuestras 3 terapias de regeneración y en 11 semanas estábamos viendo estos resultados. A Magdalena, de 80 años, con una úlcera neuroisquémica del cuarto que precedió a la necrosis del quinto, con un Warner grado 4, cabe destacar que ella ya venía desarticulada del cuarto, a pesar de las curaciones, prosiguió a la isquemia del quinto. Cuando llega al consultorio decidimos desarticularla, aplicar nuestras 3 terapias de regeneración. Aquí nos tardamos un poco más por la edad, por eso cabe destacar que el sistema inmunológico es muy importante, pero en 13 semanas estábamos viendo estos resultados. María Luisa, de 84 años, con una úlcera neuropática. Generalmente este tipo de lesiones se presenta para cubrir deformidades óseas. Hacemos el debridamiento quirúrgico, aplicamos nuestras 3 terapias de regeneración y a las 13 semanas estábamos viendo estos resultados. Por último, a Guadalupe Sánchez, 75 años, este es un caso en proceso. Ella padeció de una úlcera recurrente que la llevó a la amputación hasta los huesos del tarso en un hospital privado cerca de aquí. Y a pesar de que aplicaron una técnica con presión negativa, no fue suficiente. Llega con nosotros, hacemos la debridación. Cabe destacar que aquí sí necesitó hacer revascularización. Una indicación de hacer revascularización es cuando una herida lleva 8 semanas y no presenta signos de curación. Si ustedes se tardan en ese momento, ya habrá complicaciones. Aplicamos nuestras 3 terapias de regeneración y en 9 semanas estábamos viendo estos resultados. Prácticamente yo calculo que me faltan 2 semanas para poder cerrarla. Y bueno, para concluir, de nuestros pacientes adultos mayores, tenemos que ver también las emociones y los pensamientos, ver qué es lo que está pasando por su mente cuando presentan esta patología. Muchos tienen miedo para empezar, se empiezan a deprimir, me empiezan a decir, doc, ¿y si se tarda en curar, en cicatrizar? ¿Y si no funciona? ¿Y si termina en una amputación y me incapacito? Y lo que estaba yo haciendo en mi vida cotidiana, ya no lo puedo hacer. Por eso la importancia de complementar el tratamiento con una intervención específicamente psicológica. Ya lo hemos hecho, con mi maestro hacemos algo que se llama reconexión y como por arte de magia los tratamientos, cualquier tratamiento yo diría, se empieza a potencializar. Y bueno, parte de nuestro trabajo es ofrecer un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Generalmente en medicina regenerativa, con los tratamientos que aplicamos, en el adulto mayor con diabetes y complicaciones, observando que un manejo multidisciplinario bien estructurado puede reducir considerablemente las complicaciones como el pie diabético. Esto para salvaguardar la salud de los pacientes. Y bueno, yo me despido con esta frase que dice así: la función de proteger y desarrollar la salud debe ser incluso superior al de restaurarla cuando está deteriorada. Gracias.